Buenas tardes, mis amados hermanos y todos los que estén pendientes para escuchar esta transmisión que estamos haciendo en esta tarde. Es para mí una bendición saludarlos en el nombre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, a mis hermanos en Cristo que están pendientes para escuchar, especialmente los hermanos de la Iglesia de Jesucristo Nuevo Pacto. Sé que están pendientes a esta hora para ellos escuchar. Entonces, estamos saludándoles en el nombre del Señor y deseando pues que sea de gran bendición la palabra que estamos transmitiendo ahora, porque es una palabra de aliento para todos y entonces espero que ustedes sean bendecidos. Los saludo a los hermanos en Las Flores, los hermanos allá en todo el departamento del Paraíso, Danlí, en Santa Bárbara, en Comayagua y acá en Tegucigalpa. Los saludo a todos, ¿verdad? Y deseo que se encuentren gozosos, tranquilos, a pesar de que estemos pasando tiempos bastante difíciles, porque esa es la mera realidad. Aquí en Honduras y en el mundo sabemos lo que está sucediendo y entonces, ¿verdad? Es bien difícil para nosotros el hecho de que estemos tranquilos con una situación así como la que estamos pasando, pero en el nombre del Señor se puede, sí se puede. Entonces, además tenemos la palabra de consolación para que nosotros estemos recibiendo fortaleza cada día. Entonces, deseo que todos ustedes estén tranquilos allá donde están ubicados y reciban de mi parte un abrazo y una fortaleza del Señor, porque el Señor no nos abandona y estamos seguros, tranquilos. Mientras el mundo está revuelto, el mundo está todo descontrolado con lo que está pasando. Sin embargo, nosotros estamos confiando en el Señor. La palabra de hoy, entonces la titulamos, ¿verdad? La titulamos los beneficios de la humillación. Dice en primero el libro de Reyes, vamos a leer en el capítulo 21, verso 21 y el verso 22, que dice: He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. El verso 27 dice: Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino la palabra del Señor a Elías diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Esto está en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, y vamos a memorizar la palabra hoy en 4 beneficios que hay en la humillación. Esto implica que, como ejemplo, primero vemos qué sucedió en aquel tiempo. Acab era un rey muy malo, ¿verdad? En Israel. Y entonces vino Dios y dijo que iba a traer mal contra él como castigo, porque este rey era así. Y entonces cuando él escuchó que le venía el castigo, este hombre se humilló. Y siendo tan malo,
pero a Dios le agrada la humillación. Por eso dice que Dios enaltece al que se humilla y humilla al que se enaltece. Que vea qué cosa, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque todo el que se enaltece, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo enaltece. Y esta palabra es exclusiva para nosotros, los hijos de Dios. Sin embargo, cuando se trata de aplicar Dios su palabra, entonces, como Él es el que controla el universo, esta palabra se cumple no solamente con nosotros, se cumple a nivel de toda la gente, pues. Por eso él dice que es bienaventurado el que se humilla delante de Él. Pero el que se enaltece, tiene Él que humillarlo. Y como obviamente estamos pasando momentos tan difíciles, entonces se está cumpliendo realmente lo que dice la palabra del Señor. Como los hombres se han enaltecido, entonces por eso es que viene el castigo del Señor. Viene el Señor a tratar con el hombre para que el hombre razone y se vuelva a Dios. Y que en lugar de enaltecerse, que se humille. Por eso este hombre que vemos en la Biblia, en primer lugar, este hombre se humilló. Y como se humilló, entonces Dios lo perdonó. Ahora bien, vamos a encontrar ahora otro hombre, otro que dice que el ser humillado, al humillarse, uno es enaltecido. Y el cumplimiento, vemos en Mateo 23, 11 y 12. Mateo 23, 11 y 12, dice la palabra así. 23, 11 y 12 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjese bien que qué cosa, ¿verdad? El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y Dios nos dice otra parte, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Esto es así. Nadie se escapa de las bendiciones de Dios, pero nadie se escapa de los juicios de Dios. Nadie. Porque a la verdad que el hombre viene siendo como nada delante del Dios Todopoderoso. Él es el que gobierna los cielos y gobierna la tierra. Y Él es el dueño de los cielos y es dueño de la tierra. Entonces, si hay cosa que Dios ama, es que el hombre se humille. Pero si el hombre se enaltece, Dios aborrece eso. Es como hacerse enemigo de Dios, pues. Como hacerse enemigo de Dios. Por eso en el Salmo 147 y el verso 29 dice, 147 y el verso de los Salmos dice así, ya lo leo. 147 y el verso 9. Verso 29, disculpe, 29. 147 y el verso 6, disculpe, 6. El Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Todo aquel que es humilde, Dios lo exalta. Pero el que es orgulloso, Dios lo humilla. Mire qué cosa. Que todo aquel que se enaltece, entonces se está rebelando contra Dios. Pero el que se humilla, está convenciendo a Dios. Y entonces Dios trae
su misericordia sobre esa persona y lo bendice Dios. Por eso es que estas palabras son adecuadas para nosotros y más que todo en este tiempo. Este mundo necesita oír bien esta palabra, porque en este tiempo estamos creyendo que si todos juntos hubiera una humillación delante del Señor, Dios quitaría el mal que hay en la tierra ahorita. Dios quitaría el juicio que hay ahorita. Entonces, usted sabe cómo están las noticias de lo que está pasando en Honduras y en el mundo. ¿Cuántos están muriendo diariamente? ¿Cuántos están graves en los hospitales? Y hasta los que están sanos están encerrados en sus casas para no salir a enfermarse afuera, porque es orden del gobierno. Y los que no hacen caso al gobierno, entonces tendrán que ser castigados, porque se están rebelando contra la orden, el orden que da el gobierno. El gobierno dijo desde el principio que todo el mundo se encerrara, que no anduviera en las calles, sino que avisaron con tiempo, ¿verdad? Que se permanecieran en sus casas. Pero como el hombre no hace caso, entonces el castigo le sigue. Y eso es lo que, para eso estamos avisándole a todos los que vean esta palabra. Le digo, mire, hay que atender a la indicación del gobierno, porque no por gusto es que por medio del gobierno se le dio el aviso a Honduras. Y ahora la situación está bien difícil, pero dichosos nosotros los que creemos en el Señor y que confiamos y estamos humillados delante de Él y tratamos de obedecer la palabra. Entonces, en nosotros se cumplen las promesas del Señor, porque Él dice que Él al humilde lo atiende, pero al que es el orgulloso, Dios lo mira de lejos. En tercer lugar, vemos entonces en Romanos 12, capítulo 12 y el verso 16. Romanos 12, 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en tu propia opinión. Aquí está hablando de ser asociado con aquel que es humilde, estar junto a él. Pero el que es orgulloso, que es enaltecido, ese en lugar de ser bendición se convierte en maldición, porque está llevándolo a uno a estar en rebelión contra Dios. Asociarse con los humildes es lo que nos conviene, porque esa es la gran bendición. Por lo tanto, dice en cuarto lugar que el humilde se humilla a sí mismo. El que es humilde es el que se humilla a sí mismo. No espera que otros lo humillen, sino que él se humilla a sí mismo. Y como recompensa, entonces, viene todas las bendiciones. El mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo en la epístola a los Filipenses, capítulo 2 y el verso 8, que siendo Dios, Él se humilló hasta lo sumo. Y dice esta palabra así, Filipenses 2:8. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue nuestro Salvador Jesucristo. Siendo Dios mismo, para lograr el propósito para lo cual Él vino a esta tierra, dice que Él se humilló a sí mismo. Y luego dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él nos dio el ejemplo y nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, seguir esos pasos de humillarnos a nosotros mismos, no esperar que otros nos humillen,
Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, bienaventurado es aquel que puede humillarse a sí mismo. No esperar que Dios lo tenga que humillar o que pase experiencias con otras personas para poder ser humillado. No, sino que tenga una quebranto interno y que se humille delante del Señor, porque entonces el Señor lo va a exaltar. Encontramos otro ejemplo en el libro del Génesis, en el capítulo 6, para ver qué más encontramos aquí. Veamos cómo la actitud de Dios con las personas que cuando se desvían de la voluntad del Señor y tratan de andar conforme a su propia voluntad. Dice así: se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Se imagina usted lo bueno que es el Señor? Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre agarró otro camino. El hombre se desvió en su propio razonamiento. Entonces dice que a Dios le dolió su corazón de haber hecho al hombre. No debería estar estas palabras aquí escritas, hermano. No, nosotros estamos entendidos de estas cosas. Si Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, imagínense, ¿por qué? Por causa del hombre. Entonces, el arrepentimiento es la base para uno ser corregido, para uno entonces alcanzar los propósitos del Señor y todo lo que anhelamos. Luego, en segundo de Crónicas 7:14, dice otra palabra que es bien importantísima para que nosotros nos edifiquemos en esta tarde. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra es eterna y se cumple exactamente. En las condiciones en que estamos viviendo aquí en Honduras, lo que conviene ahora es que entendamos todos que Dios espera que haya arrepentimiento entre todos. ¿De qué? De lo que se haya hecho en contra del Señor. Pero dice, si mi pueblo se humillare, la primera condición es la humillación. Si mi pueblo se humillare, dice, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay que buscarle más. Esto es lo que hay que hacer. En este tiempo tan difícil, lo que hay que hacer entonces es humillarnos todos delante del Señor y orar al Señor. Mis hermanos que me escuchan, estamos en la brecha de que oremos por esta gente, porque ellos enojaron tanto a Dios, que por eso ha venido el mal que se está sufriendo. Entonces, Dios, esto no es de parte del hombre, esto es un juicio que Dios ha mandado para que el hombre lo reconozca a él. Entonces,
Ahora nosotros tenemos que ponernos en la brecha. En aquellos tiempos el pueblo de Israel se ponía enfrente de Dios. Y se humillaban ellos, entonces Dios traía el perdón. Ahora a nosotros nos toca unirnos y con humildad hablarle al Señor que nosotros nos arrepentimos de las cosas malas que hayamos hecho y que vamos a procurar nosotros entonces mantenernos en su presencia, conduciéndonos en esa humillación siempre. Yo aprendí más bien hace muchos años que esta palabra, y a mí me sirvió y me ha servido siempre. ¿De qué? De que si uno se mantiene humilde, mi hermano, en la presencia del Señor, Dios lo exalta a uno y hasta lo hace ir a lugares que uno ni piensa y lo llena de bendiciones y lo prospera y todo sale bien, todo se mejora, se logran los triunfos, hay salud, hay bendición si uno es humilde. Humilde delante de Dios y delante de los hombres. Porque hay que ser humilde delante de Dios y delante de los hombres. Porque si no hace así, no le agrada al Señor. Pero ahora en este tiempo os invito que nos unamos en oración y clamemos al Señor. ¿Por quién? Por el pueblo, por este mundo. No por nosotros nada más, por este mundo. Que nos pongamos enfrente. Jesucristo, él oraba por todos nosotros, oró por nosotros, para que nosotros oremos por ellos. Él es nuestro maestro. Él es quien nos enseñó y nos enseña que nos pongamos enfrente y le digamos, Señor, hasta aquí sea ahora este mal que se está pasando. Venga tu misericordia, perdona, Señor, a tu pueblo, porque dice aquí también que entonces perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Los gobiernos de las naciones han pecado, mi hermano. Han pecado mucho delante del Señor. Se han enaltecido tanto. Pero entonces dice, yo los perdoné por causa de nosotros y sanaré su tierra. Honduras necesita ser sanada ahora. Pero el Señor quiere oír que nosotros le digamos, Señor, que tú tengas la gran misericordia de Honduras. Porque nosotros para eso estamos, como sacerdotes, para interceder por nuestro país. Así que los invito, mis hermanos, a hacer oración. Unámonos en esta hora. Padre que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, sea tu nombre glorificado. Gracias por escucharnos. Gracias por tu palabra. Sea esta palabra, Señor, sembrada en los corazones y que todos estos que han escuchado esta palabra, Señor, que lleve fruto para ti. Proclamamos, Señor, el perdón para nuestra tierra. Proclamamos el perdón para nuestra tierra y entonces tú seas glorificado. Padre, gracias por escucharnos. Gracias por indicarnos que cada día necesitamos humillarnos delante de tu presencia y así entonces se hará tu voluntad. Gracias, mi Señor. Bien, mis amados, hasta pronto. Os animo a estar siempre adelante, de triunfo en triunfo. Reúnanse en su casa, siempre hagan oración juntos y proclamemos, porque el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Él es nuestro pastor. En el nombre de Jesús, entonces le digo, gracias, mis hermanos, gracias, mi Señor. Hasta pronto. Bendecidos, hermanos.